Este video se trata de la ciudad de Smolensk. Smolensk no es solo una ciudad antigua en el mapa de Rusia occidental, es el escudo viviente que durante más de 11 siglos ha protegido el corazón sagrado de la madre Rusia. Fundada en el año 863, apenas 2 décadas después del nacimiento de Kiev, Smolensk atestiguó el bautizo de la Rus de Kiev, y se convirtió desde sus cimientos en la centinela incansable de las rutas comerciales hacia el Dnieper. Pero su grandeza no reside en el comercio, sino en el hierro y la sangre. Durante siglos, cada invasor que osó soñar con conquistar Moscú chocó primero contra sus murallas, y siempre, terminó en fracaso o en cenizas. Napoleón Bonaparte, el supuesto genio militar de Europa, entró en Smolensk en 1812 solo para encontrar una ciudad incendiada por sus propios habitantes, un gesto de sacrificio supremo que anticipó su humillante retirada rusa. Pero fue en el siglo XX, durante la Gran Guerra Patria, donde Smolensk grabó su nombre en las estrellas con letras de fuego. En 1941, mientras las divisiones blindadas del Tercer Reich avanzaban como un tsunami de acero hacia Moscú, fue aquí, en estas colinas y bosques, donde el Ejército Rojo plantó cara, y rompió por primera vez la Blitzkrieg nazi. Durante 2 meses de combates brutales, casa por casa, trinchera por trinchera, los defensores de Smolensk pagaron con su vida el tiempo precioso que permitió a la capital organizar su defensa. Más del 90% de la ciudad quedó reducida a escombros, y decenas de miles de civiles fueron asesinados, torturados o deportados. Pero Smolensk no se rindió, luchó en el asedio, en los bosques partisanos, en cada suspiro. En 1985, el gobierno soviético le concedió el título de ciudad héroe, el mismo que ostentan Stalingrado o Sebastopol, porque su resistencia cambió el curso de la Segunda Guerra Mundial. Hoy, Smolensk sigue en pie, con su imponente muralla de 6,5 kilómetros, la más larga de la antigua Rusia, y la dorada Catedral de la Asunción brillando como un faro espiritual ortodoxo. Para los rusos, Smolensk no es solo un museo de la guerra, es la prueba viviente de que, mientras esta ciudad aguante, Rusia jamás será doblegada. Es la llave que nunca ha abierto la puerta al invasor, sino que la ha cerrado con llave por toda la eternidad. Cuando hablamos del glorioso pasado militar de Smolensk, hablamos de siglos de sangre, fuego y victoria a cualquier precio. Esta ciudad no fue construida para el comercio ni para la belleza, fue concebida como una fortaleza, como el muro infranqueable que protege las puertas de Moscú. Su Kremlin de piedra blanca, cuyas murallas se extienden a lo largo de 6,5 kilómetros, es la más larga de toda la antigua Rusia, una mole de almenas y torres que desafiaba a cualquier ejército que osara acercarse. Y no fue un adorno. En el siglo XVII, los polaco-lituanos lo comprobaron una y otra vez, estrellándose contra sus muros en asedios que duraron meses, sin jamás doblegar la voluntad de sus defensores. Pero si hay un nombre que resuena con furia en la memoria de Smolensk, ese es Napoleón Bonaparte. En 1812, cuando el emperador francés cruzó el Niemen con el ejército más poderoso jamás visto en Europa, creyó que Smolensk caería como un castillo de naipes. Se equivocó. Los rusos defendieron cada metro de la ciudad con una ferocidad que horrorizó a los propios franceses, y cuando ya no pudieron sostener la línea, incendiaron Smolensk hasta los cimientos. Napoleón entró en un cementerio humeante, sin comida, sin refugio y sin victoria moral. Aquellas cenizas fueron el presagio de su destrucción total meses después en las nieves de la retirada. Pero la prueba más dura, aquella que definió a Smolensk como ciudad héroe, llegó en 1941. Cuando la Alemania nazi lanzó la Operación Barbarroja, los generales del Reich prometieron tomar Moscú en 8 semanas. Sin embargo, no contaban con Smolensk. Durante 2 meses infernales, entre julio y septiembre, el Ejército Rojo libró la llamada Batalla de Smolensk, una carnicería de proporciones épicas donde soldados soviéticos, mal armados pero llenos de odio al invasor, se ataron granadas al pecho y se lanzaron bajo los tanques alemanes con tal de frenarlos. Y lo lograron. Por primera vez en la guerra, los planes de la Blitzkrieg se rompieron. Hitler llamó a esa batalla una picadora de carne, y así fue, decenas de miles de rusos murieron, pero también miles de nazis quedaron enterrados para siempre en tierra rusa. Smolensk cayó finalmente ocupada, sí, pero a cambio arrebató a los alemanes su arma más letal, el tiempo. Gracias a su sacrificio, Moscú tuvo semanas para atrincherarse, y cuando los panzers llegaron a las afueras de la capital en diciembre, ya era demasiado tarde. El invasor fue rechazado. Smolensk había cumplido su deber milenario, detener al enemigo, sangrarlo y anunciar su derrota final. Pero Smolensk no es solo una fortaleza de piedra y cañones, es también el corazón espiritual que ha mantenido viva la fe ortodoxa en la frontera occidental de Rusia durante más de 9 siglos.
Si sus murallas protegieron el cuerpo de la nación, sus iglesias y santos protegieron su alma. Y en el centro de esa alma brilla, con sus 5 cúpulas doradas que parecen tocar el cielo, la majestuosa Catedral de la Asunción, también conocida como la Catedral Uspensky. Construida en lo alto de la colina de la catedral, sobre el lugar donde antiguamente se alzaba un templo del siglo XII destruido durante los asedios polacos, este monumento no es solo un edificio religioso, es un símbolo de resurrección. Los propios escombros de la antigua catedral se usaron para levantar esta nueva maravilla entre 1677 y 1740, como si la propia ciudad dijera al mundo que su fe era más fuerte que cualquier invasión. Allí dentro, entre frescos barrocos y un iconostasio de madera tallada que deja sin aliento, descansan las reliquias de San Mercurio de Smolensk, un guerrero mártir que según la tradición, en el siglo XIII, cuando los mongoles cabalgaban hacia la ciudad, se apareció en sueños a un sacristán y le pidió su armadura. Mercurio salió solo al encuentro del ejército enemigo, mató a su gigantesco caudillo y, aunque cayó mortalmente herido, sembró el pánico entre los invasores, que huyeron creyendo que todo un ejército celestial defendía Smolensk. Desde entonces, San Mercurio es el guardián invisible de la ciudad, y sus reliquias han sido testigos silenciosos de cada invasión, cada incendio y cada victoria. Pero el alma espiritual de Smolensk no se limita a sus santos antiguos. Durante los años más oscuros de la persecución soviética, cuando los ateos del Kremlin cerraban iglesias y fusilaban sacerdotes, la catedral de Smolensk milagrosamente se salvó de la demolición, convirtiéndose en uno de los pocos templos que continuó funcionando sin interrupción, dando consuelo a generaciones de creyentes que, en secreto o a veces a plena vista, mantuvieron viva la llama de la ortodoxia. Hoy, el repique de las campanas de la Asunción vuelve a sonar libre sobre el Dnieper, llamando a los fieles como lo ha hecho durante siglos. Cada domingo, ancianas con pañuelos, jóvenes soldados y familias enteras cruzan sus puertas para encender una vela ante los iconos de la Madre de Dios de Smolensk, la Odigitria, que significa la guiadora. Y así, entre oraciones y lágrimas, Smolensk nos recuerda que Rusia no es solo territorio y armas, es fe, es sacrificio y es un alma que ningún invasor podrá jamás arrancar de estas tierras benditas. Si hay un capítulo en la historia de Smolensk que resume su grandeza y su tragedia, ese es su papel en la Gran Guerra Patria, la lucha sagrada del pueblo soviético contra el fascismo europeo. Cuando el 22 de junio de 1941 la Alemania nazi violó el pacto de no agresión y lanzó la Operación Barbarroja, el plan de Hitler era simple: arrasar Rusia en 8 semanas, llegar a los Urales y borrar a los eslavos de la faz de la tierra. Pero los generales del Reich no conocían Smolensk. Entre julio y septiembre de ese año brutal, la ciudad y sus alrededores se convirtieron en el escenario de una de las batallas más encarnizadas de toda la guerra, conocida simplemente como la Batalla de Smolensk. Durante 2 meses infernales, el Ejército Rojo, compuesto por soldados bisoños, milicianos obreros y campesinos armados con fusiles anticuados, plantó cara a las divisiones blindadas más temibles que el mundo hubiera visto jamás. Los tanques alemanes avanzaban en oleadas de acero, pero en cada cruce de caminos, en cada colina y en cada bosque, los rusos cavaban trincheras y se negaban a retroceder. Los comandantes soviéticos sabían que no podían ganar esa batalla en el sentido convencional, pero también sabían que cada día que ganaban era un día que Moscú usaba para construir sus defensas. Y así fue, Smolensk se convirtió en una picadora de carne. Los nazis llamaron a esta batalla Die Pflichtschule porque sus divisiones de élite entraban enteras a los combates y salían diezmadas. Las cifras son estremecedoras: más de 300.000 soldados soviéticos cayeron en los combates, muchos de ellos rodeados y sin posibilidad de retirada, pero antes de morir destruyeron más de 2.000 tanques alemanes, y derribaron cientos de aviones de la Luftwaffe. Hitler sufrió aquí su primera gran crisis nerviosa durante la guerra, gritándoles a sus generales que la Blitzkrieg estaba rota. Y tenía razón. El 29 de julio de 1941, el propio Führer ordenó un cambio total en la estrategia, desviando esfuerzos hacia Ucrania y Leningrado, una decisión que los historiadores militares señalan como uno de los errores fatales de la campaña alemana. Smolensk cayó finalmente en septiembre, pero cuando los nazis entraron en la ciudad, no encontraron más que escombros humeantes y una población que, en lugar de rendirse, se internó en los bosques para unirse a los partisanos. Durante los 2 largos años de ocupación que siguieron, los partisanos de Smolensk descarrilaron trenes, volvieron depósitos de municiones y ejecutaron colaboracionistas, convirtiendo la retaguardia alemana en una pesadilla constante. En 1943, cuando el Ejército Rojo regresó para liberar Smolensk, los nazis huyeron quemando lo poco que quedaba en pie, pero ya era tarde. La resistencia de esta ciudad había sido un eslabón esencial en la cadena que llevó a la victoria final en Berlín.
Por eso, en 1985, el Kremlin otorgó a Smolensk la estrella de ciudad héroe, el mismo honor que comparten Volgogrado y Sebastopol, porque su sacrificio no fue en vano. Sin Smolensk, no habría habido victoria. Y así llegamos al presente. ¿Qué queda de aquella Smolensk que durante siglos sangró por Rusia? La respuesta la encontrará cualquier visitante que recorra hoy sus calles, una ciudad que miró a la muerte a los ojos, escupió sobre ella y se levantó más fuerte que nunca. Caminar por la avenida Lenin o por la Plaza de la Victoria es respirar la historia viva de un pueblo que jamás ha sabido rendirse. Las murallas del Kremlin, aunque desgastadas por las balas y los siglos, siguen en pie, orgullosas y desafiantes, recordando a los transeúntes que aquí, en este mismo suelo, Napoleón encontró cenizas y Hitler encontró una picadora de carne. La Catedral de la Asunción sigue brillando con sus cúpulas doradas, y cada mañana sus campanas repican libres sobre el río Dnieper, llamando a los fieles como lo han hecho durante casi 300 años, sin interrupción, ni siquiera en los peores años del ateísmo soviético. Pero Smolensk no es solo un museo de glorias pasadas. Hoy es una ciudad dinámica de más de 300.000 habitantes, con fábricas, universidades y una industria militar que sigue produciendo equipamiento para las Fuerzas Armadas rusas, porque en esta frontera occidental las amenazas nunca desaparecen del todo. Allí donde una vez ardieron las hogueras de los partisanos, hoy se levantan modernos centros comerciales y nuevos barrios residenciales, pero el alma de la ciudad sigue siendo la misma. Esto es tierra rusa, y nadie la arrancará de sus manos. El soldado que defiende hoy las fronteras de Rusia en el Distrito Militar Occidental sabe que camina sobre las pisadas de los héroes de 1812 y de 1941, sobre los huesos de aquellos que regaron esta tierra con su sangre para que Moscú durmiera tranquila. Y es por eso que Smolensk no es solo una ciudad rusa, es un símbolo, es el puño cerrado de la nación, la advertencia silenciosa a cualquier invasor que, por poderoso que se crea, encontrará aquí el mismo final que todos los que vinieron antes: derrota, cenizas y una tumba sin flores. Al cerrar este video, queremos que te quedes con una idea grabada en el corazón. Smolensk resistió cuando todo parecía perdido, ardió hasta los cimientos y renació de sus propias brasas. Porque así es Rusia, así es su pueblo y así es esta ciudad inmortal. Smolensk no es la llave de Moscú, como la llamaron los franceses, es el muro que la protege, el escudo que nunca se rompió, y el puño que nunca se abrió ante el enemigo. Gloria a Smolensk, ciudad heroica, gloria a Rusia, pasado, presente y futuro. Y que esta historia, la de los que dieron todo por su tierra, nunca sea olvidada. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y comento. Este fue un video de la Madre Hermosa Rusia.